Separación de poblaciones celulares. Biología. La separación de poblaciones celulares es un proceso fundamental en biología, especialmente en investigación y aplicaciones biomédicas. Se refiere al aislamiento de células específicas de una población mixta, permitiendo el estudio de sus funciones, propiedades o comportamientos individuales. Existen diversos métodos para separar poblaciones celulares, cada uno con sus ventajas y desventajas, dependiendo del tipo de células y del objetivo final. Aquí te presento algunos ejemplos. 1. Separación por tamaño y densidad. Centrifugación. Consiste en utilizar la fuerza centrífuga para separar las células según su tamaño y densidad. Las células más grandes y densas sedimentarán más rápido que las más pequeñas y ligeras. Criobajo. Este método utiliza gradientes de densidad para separar las células. Las células se colocan en un medio de densidad creciente. Las células más densas se acumulan en el fondo del tubo mientras que las menos densas quedan en la parte superior. 2. Separación por características de superficie. Citometría de flujo. Esta técnica utiliza unas de láser para identificar y clasificar células según sus características de superficie, como la expresión de proteínas específicas o la presencia de marcadores fluorescentes. Permite separar células de interés en grandes cantidades. Microscopía de separación celular. Se utiliza un microscopio para identificar y aislar manualmente las células de interés. Es un método preciso pero laborioso, ideal para pequeñas cantidades de células. 3. Separación por propiedades funcionales. Cultivo celular. Se basa en el crecimiento selectivo de las células de interés en un medio específico. Se utiliza para aislar células que presentan características de crecimiento o metabolismo específicos. Activación de células. Se utilizan estímulos específicos, como la exposición a un fármaco o a un factor de crecimiento, para activar las células de interés y separarlas de las no activadas. 4. Separación por marcaje magnético. Separación magnética. Se utiliza un campo magnético para separar las células que han sido marcadas con nanopartículas magnéticas. Este método es eficiente y permite separar células con alta pureza. La elección del método adecuado dependerá del tipo de células, del objetivo final y de las características específicas de la población celular que se quiere separar. ¿Hay alguna técnica que combine varios métodos de separación? Sí, existen varias técnicas que combinan varios métodos de separación para lograr una separación más eficiente y precisa de poblaciones celulares. Estas técnicas combinadas aprovechan las ventajas de cada método individual para superar las limitaciones de cada uno y obtener resultados óptimos. 1. Citometría de flujo con clasificación celular. Este método combina la citometría de flujo con la clasificación celular. La citometría de flujo identifica y clasifica las células según sus características de superficie, mientras que la clasificación celular permite la separación física de las células de interés. Este proceso se realiza en dos etapas. Primero, se utiliza la citometría de flujo para identificar y seleccionar las células de interés. Luego, las células seleccionadas se separan físicamente de la población original mediante un sistema de clasificación celular. Este método es muy útil para separar células raras o específicas, como células madre o células cancerosas. 2. Separación magnética con clasificación celular. Este método combina la separación magnética con la clasificación celular. Las células se marcan con nanopartículas magnéticas, lo que permite su separación mediante un campo magnético. Luego, las células separadas se pueden clasificar adicionalmente utilizando un sistema de clasificación celular para obtener una población celular más pura. Este método es especialmente útil para separar células que expresan marcadores de superficie específicos, como células inmunitarias o células tumorales. 3. Separación por tamaño y densidad con clasificación celular. Este método combina la centrifugación o la criobajo con la clasificación celular. La centrifugación o la criobajo se utilizan para separar las células según su tamaño y densidad. Luego, las células separadas se pueden clasificar adicionalmente utilizando un sistema de clasificación celular para obtener una población celular más pura. Este método es útil para separar células que tienen diferentes tamaños o densidades, como células de diferentes etapas del ciclo celular o células de diferentes tipos de tejidos. 4. Cromatografía con clasificación celular. La cromatografía es un método de separación que se basa en la afinidad diferencial de las células por una fase estacionaria. Se puede combinar con la clasificación celular para separar células que tienen diferentes afinidades por la fase estacionaria. Este método es útil para separar células que expresan diferentes proteínas de superficie o que tienen diferentes propiedades de unión. 5. Microfluídica con clasificación celular. La microfluídica es una tecnología que utiliza canales microscópicos para manipular fluidos y células.
Se puede combinar con la clasificación celular para separar células en función de su tamaño, forma o propiedades de superficie. Este método es muy útil para separar células raras o específicas en pequeñas cantidades. En resumen, la combinación de varios métodos de separación permite una separación más eficiente y precisa de poblaciones celulares. Estas técnicas combinadas son esenciales para la investigación biológica, la medicina y la biotecnología. En plantas. Claro. La separación de poblaciones celulares en plantas es un proceso complejo debido a la presencia de la pared celular, que las hace más resistentes a los métodos utilizados en células animales. Aquí te presento algunos métodos utilizados para separar poblaciones celulares en plantas, teniendo en cuenta las particularidades de su estructura. 1. Separación por tamaño y densidad. Centrifugación diferencial. Se utiliza para separar células de diferentes tamaños y densidades. Las células más grandes y densas sedimentan primero, mientras que las más pequeñas y ligeras se mantienen en suspensión. Criobajo. Se utiliza para separar células según su densidad. Se utilizan gradientes de densidad para separar las células, similar al proceso en células animales. 2. Separación por características de superficie. Citometría de flujo. Se utiliza para identificar y clasificar células según sus características de superficie, como la expresión de proteínas o la presencia de marcadores fluorescentes. Microscopía de separación celular. Se utiliza un microscopio para identificar y aislar manualmente las células de interés. Es un método preciso pero laborioso. 3. Separación por propiedades funcionales. Cultivo celular. Se utiliza para aislar y cultivar células específicas de un tejido vegetal. Se utilizan medios de cultivo específicos para cada tipo de célula. Activación de células. Se utilizan estímulos específicos, como la exposición a hormonas o factores de crecimiento, para activar las células de interés. 4. Digestión enzimática. Se utilizan enzimas específicas, como la celulasa y pectinasa, para digerir la pared celular de las células vegetales. Esto permite liberar las células individuales, facilitando su separación por otros métodos. 5. Microfluídica. Se utiliza para separar células vegetales en función de su tamaño, forma o propiedades de superficie. Es una técnica prometedora para la separación de células vegetales, ya que permite un control preciso del flujo y la manipulación de células individuales. 6. Combinación de métodos. La combinación de varios métodos, como la digestión enzimática con la centrifugación diferencial o la citometría de flujo, puede mejorar la eficiencia y la precisión de la separación de poblaciones celulares en plantas. La elección del método dependerá del tipo de célula vegetal, del objetivo final y de las características específicas de la población celular que se quiere separar. Recuerda que la separación de poblaciones celulares en plantas es un campo en constante desarrollo, y se están explorando nuevas técnicas para mejorar la eficiencia y la precisión de este proceso. ¿Qué método de separación es más efectivo para células vegetales? El método de separación más efectivo para células vegetales depende del objetivo final. Sin embargo, considerando las características de las células vegetales, pared celular rígida, diferentes tipos de células, la digestión enzimática seguida de la citometría de flujo se considera una combinación muy efectiva. Aquí te explico por qué. Digestión enzimática. La pared celular de las células vegetales es una barrera que dificulta la separación de las células individuales. La digestión enzimática con celulasa y pectinasa rompe la pared celular, liberando las células individuales. Este paso es crucial para permitir la separación posterior por otros métodos. Citometría de flujo. Después de la digestión enzimática, la citometría de flujo es una técnica poderosa para separar células vegetales según sus características de superficie. Permite clasificar las células según la expresión de proteínas, la presencia de marcadores fluorescentes o incluso el tamaño y la forma. Ventajas de este método. Eficiencia. La digestión enzimática y la citometría de flujo son métodos eficientes para separar grandes cantidades de células vegetales. Precisión. La citometría de flujo permite una separación precisa de las células según sus características específicas. Versatilidad. Se puede utilizar para separar diferentes tipos de células vegetales, incluyendo células parenquimáticas, células vasculares y células meristemáticas. Otras opciones. Microfluídica. Es una técnica prometedora para la separación de células vegetales, especialmente para pequeñas cantidades de células. Permite un control preciso del flujo y la manipulación de células individuales. Separación magnética. Si las células vegetales se pueden marcar con nanopartículas magnéticas, la separación magnética puede ser una opción viable. En resumen, la digestión enzimática seguida de la citometría de flujo es un método efectivo para separar células vegetales,
especialmente para grandes cantidades de células y para separar células según sus características de superficie. Sin embargo, la elección del método más efectivo dependerá del objetivo final del proceso de separación. ¿Cómo se compara la efectividad con células animales? La efectividad de los métodos de separación celular en plantas se compara con la de las células animales de manera diferente según el método específico. Digestión enzimática. Plantas. La digestión enzimática es esencial para separar células vegetales debido a la pared celular rígida. Animales. No es necesaria la digestión enzimática, ya que las células animales no tienen una pared celular tan resistente. Citometría de flujo. Plantas. La citometría de flujo es muy efectiva después de la digestión enzimática, permitiendo la separación de células vegetales según sus características de superficie. Animales. La citometría de flujo es también muy efectiva para células animales, pero no requiere la digestión enzimática previa. Microfluídica. Plantas. La microfluídica es prometedora para la separación de células vegetales, especialmente para pequeñas cantidades de células. Animales. La microfluídica es también prometedora para la separación de células animales, pero se ha estudiado más ampliamente en este contexto. Separación magnética. Plantas. La separación magnética es menos común para células vegetales, ya que es más difícil marcarlas con nanopartículas magnéticas. Animales. La separación magnética es más común para células animales, ya que es más fácil marcarlas con nanopartículas magnéticas. En resumen, la digestión enzimática es un paso extra necesario para la separación de células vegetales, lo que puede afectar la eficiencia y la viabilidad de las células. La citometría de flujo es igual de efectiva para ambos tipos de células, pero requiere una preparación diferente. La microfluídica y la separación magnética son más prometedoras para células animales, pero se están desarrollando técnicas para mejorar su aplicación en células vegetales. En general, la separación de células vegetales es más desafiante que la de células animales debido a la presencia de la pared celular. Sin embargo, los avances en las técnicas de separación están mejorando la eficiencia y la precisión de los métodos para ambos tipos de células. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.